Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Rivera Herrera. Estudio en el Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario CBT 60. Estudio en el área de técnico en informática. Voy en segundo semestre, grupo B. Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino.
Esta novela está inspirada en la más temida banda de asaltantes que asoló los caminos durante la tercera década del siglo XIX. Capítulo 1. Santa María de la Ladrillera. En Santa María de la Ladrillera vivían don Espiridón y doña Pascuala, quienes llevaban una vida tranquila. Además, con ellos vivió un descendiente de Moctezuma III y tenía problemas con el gobierno por la posesión de unas tierras cuyo caso era visto por un licenciado de nombre Lamparilla. Capítulo 2. Los doctores. Doña Pascuala estaba embarazada y le solicitó al licenciado Lamparilla que visitaba la ciudad que le consiguiera un buen médico derivado de que su hijo no nacía, para lo que trajo al doctor Condorniu, quien la examinó y dijo que nunca había visto nada igual, recetándole unos medicamentos que no funcionaron. Capítulo 3. Las brujas. Ante estos resultados, don Espiridón mandó a traer unas brujas cuyos nombres eran Jipila y Matiana, quienes manejaban las hierbas y sus propiedades, y ambas llevaban una vida sencilla. Capítulo 4. La diosa azteca y la Virgen de Guadalupe. Las brujas llegaron a la hacienda y examinaron a Pascuala. Le dieron cuanto remedio tenían, pero no mejoraban. También le dijeron que habían consultado a la diosa Tonantzin y que tenían que sacrificar a un niño para que sanaran. Pascuala se negó rotundamente, pero seguía empeorando. Capítulo 5. El milagro. Pascuala continuaba empeorando y ante un dolor accedió, y Matiana encontró a un niño de 2 años, lo robó y aventó al niño a la viña, y por la excitación del momento doña Pascuala dio a luz. Capítulo 6. Don Diego de noche. Don Diego, conde de Saúl, tenía una esposa, una prima de segundo y una hija Mariana, hija que porque no tuvo un hijo varón y perdiendo así el título de marqués de Sierra Hermosa y valiosa hacienda de Zacatecas, no visitaba. Además tenía la mala costumbre del juego y las mujeres, y cuando se molestaba se transformaba, y en una ocasión amenazó a su esposa con un puñal. La condesa, después de soportarlo por mucho tiempo, no pudo más y murió. El conde no estuvo con ella al morir, se encontró muerta. Capítulo 10. La viña. Era un lugar nauseabundo donde depositaban la basura. Ahí convivían en toda clase de sujetos de mala muerte, hasta perros. Una ancianita llamada Natasia escuchó ruidos y llantos. Eran de un niño de 2 años siendo atacados por unos perros. Afortunadamente una perra, conocida como la Comodina, defendía al niño. Capítulo 11. Comodina. Una perra conocida como la Comodina ayudó a Anastasia a rescatar al niño. Lo llevó con un padre que encontró información de donde había sido bautizado, que debía ser llamado Juan Robeño, hijo de un capitán y una dama de sociedad. Poco después se enteró un canónigo que dijo que si metía al niño a una casa de niños expósitos, le daría una limosna de 8 pesos. Capítulo 12. El esclavo blanco. El pequeño Juan Robeño había terminado en un basurero al cuidado de una anciana. Sabía náhuatl y español. Lo llevó a que aprendieran un oficio y lo llevó con Evaristo el tornero, no sin antes comprarle ropa. Por fin, Juan fue asistente de Evaristo, un tornero que vivía con su mujer, quien estuvo de acuerdo en que se quedara el muchacho. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre, llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 13 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes.
pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla,
y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla,
pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien,
y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13.
Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar.
Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba.
Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado.
Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir.
La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales,
multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba
que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio,
pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero.
Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana,
que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco, por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto
casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carlotto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carlotto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carlotto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carlotto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carlotto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carlotto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carlotto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carlotto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carlotto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carlotto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla,
y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Aventuras de una almohadilla. Evaristo estaba orgulloso de su almohadilla, pero no la podían vender por su alto precio, así que tuvo que bajar el precio, pero sin resultados que les permitieran comer. Nadie la compraba. Capítulo 15. El juicio al estilo Salomón. Evaristo seguía bajando el precio de la almohadilla, y lo que le ofrecían era muy poco por un año de trabajo. Pronto llegó un aristócrata, el que pensaba que él se la podía comprar. Don Carloto, el aristócrata, rechazó una y otra vez a comprar la almohadilla. Discutieron y llegaron a los golpes, pues don Carloto casi le rompe su bastón en las costillas. Llegó la policía y el juez, con ideas liberales, multó a don Carloto y dejó libre a Evaristo. Capítulo 13. Primeras hazañas de Evaristo. Evaristo, hijo de un guardia de aduana, que al morir su padre cayó en el alcohol, que al gastar toda la herencia de su padre llegó a la conclusión que tendrían que trabajar para vivir. La mujer de Evaristo se llamaba Casilda y se entendían muy bien, y se había propuesto realizar una almohadilla para conseguir dinero. Evaristo trabajaba todos los días y 3 meses después había por fin terminado. Capítulo 14. Capítulo 18. El aprendiz. Evaristo no estaba del todo contento con Tules, ni con su aprendiz, por lo que buscó a Casilda y empieza a aumentar trabajo, y extrañamente que encuentra a Casilda. Le promete no golpearla jamás y acordaron tener una cita, pero Casilda no va a la cita. Lleno de cólera, Evaristo desquita su ira con la pobre de Tules. El niño, también maltratado por Evaristo, es protegido y ayudado por Tules, y ésta confirmó sus sospechas. Era hijo de Mariana, pero sabía que el conde no lo aprobaría nunca. Capítulo 19. San Lunes. San Lunes, día de descanso para los artesanos, donde podían cenar y beber pulque de diferentes tipos, aunque la mayoría de las veces llegaban heridos. Tú les dices a Evaristo que no vaya, pues gasta todo su dinero en sangre de conejo. Además tenía una mala corazonada. Haciendo caso omiso, Evaristo se fue al festejo. Ahí se emborracha y se pelea. Al regresar a casa, borracho, frustrado y herido, comenzó a hundir su pulmón a Tules por su delirio, terminando por matarla, y a Juan es golpeado y desmayado por un golpe al tratar de defender a su pobre maestra. Capítulo 20. Delirio. Despierta Juan adolorido por el golpe y encuentra el cadáver de Tules
y Evaristo dormido por la borrachera. A Juan intentan matarlo, pero no puede y sale llorando a la calle. Despierta Evaristo y al ver el delito cometido mata al carnero para explicar lo de la sangre y entierra azules bajo las vigas. Y piensa que Juan fue a la policía, decide huir al monte del Río Frío, a donde escapan los criminales. Antes de partir da a la portera las llaves. Capítulo 21. En el mercado. Asustado por lo que había pasado y con temor de ir a la policía por poder ser consignado cómplice, come desperdicios de una semana hasta de una frutería llamada Cecilia, quien primero lo recibe mal, pero se compadeció de él y le ofreció trabajo y que comer. Cecilia tenía el mejor puesto de frutas de la ciudad y vendía frutas de todas las clases acomodadas. Juan dio otro nombre, Marcos, por miedo. Juan continúa trabajando y cuando junta algo de dinero busca a Anastasia y muere al verlo, quien antes lo bendice. Capítulo 22. Cecilia. Cecilia era trabajadora y con la herencia de su madre abre una frutería, la cual se vuelve la mejor del mercado y se vuelve parcialmente rica. Cecilia era guapa, nunca se había casado, por lo que pensaba que sus pretendientes eran por su capital. Vivía con sus sirvientas y Juan. Él se llevaba fruta a gente importante, entre ellos al administrador, quien subió los impuestos y se interesó en la frutería, pero lo rechazó, por lo que por venganza acusa a Juan de robo. Capítulo 23. Ladrón ratero. Marcos se defiende y Cecilia cree en su inocencia. El licenciado Lamparilla, amigo de Pascuala, quien llevó el litigio por las tierras de Moctezuma III, multa a Cecilia y manda a Juan a un hospicio donde lo castigan con el cuarto oscuro. Capítulo 24. El hospicio de pobres. En aquel lugar donde vivían huérfanos, Juan es castigado con trabajos pesados, por lo que engañaron y se enfermaron los habitantes del hospicio. Cecilia lo visitaba a menudo y le llevaba fruta. La fortaleza física de Juan estaba desarrollándose. Capítulo 25. Pepe Carrascosa. Parece que la suerte de Juan empezaba a mejorar, ya que don Pepe Carrascosa era un benefactor de la sociedad. A su muerte, varios de sus protectores cargaron el ataúd y el esfuerzo de Juan lo hace desfallecer y deja caer el ataúd y don Pepe Carrascosa se levanta de su lecho asustado a todos los presentes. Juan aprovecha esto para escapar. Capítulo 26. El amigo del licenciado Lamparilla. Las noticias en el periódico local, en su primera plana, una noticia espeluznante. Una mujer había sido asesinada y se sospechaba de su esposo, un artesano, y de su malvado hijo. Capítulo 27. Un juez terrible. Bedoya quiere aprovecharse de ese hecho, pero como nadie ha declarado culpable, arresta a todos los vecinos por considerarlos sospechosos en primer grado. El cadáver de Tules también es encontrado. Capítulo 25. Capítulo 28. Mariana y su hijo. Los amantes Mariana y Juan mantienen en secreto su amor. Aprovechando las ausencias del conde y apoyadas por las criadas, su hijo fue llevado con una nodriza. Juan es acusado de deserción y huye constantemente. Mariana visita a su hijo, pero al no encontrarlo en 3 ocasiones pregunta y le informan que se lo han robado. No avisan a la policía por el honor del conde. Este ha decidido casarla con el marqués de Vallalegre, pero la noticia del asesinato de Tules llega a los oídos de Mariana y las criadas. Capítulo 29. El puerto de San Lázaro. El licenciado Lamparilla viaja a Chalco y contrata a la trajinera La Voladora de Cecilia y comienzan una amistad. Cecilia le informa sobre los abusos de don Justo y este se compromete a ayudarla y le comenta que otra persona, quien era Evaristo, bien afeitado, tiene que llegar a su destino y los 3 van sobre los canales rumbo a Chalco. Capítulo 30. En el canal de Chalco. El licenciado empieza a sentir celos porque el otro pasajero también le agrada a Cecilia. Durante el viaje uno de los remeros se cae al agua y por borracho se ahoga. La trajinera pierde el equilibrio y empieza a hundirse. El licenciado cae al agua y Cecilia se despoja de sus prendas para salvar a Lamparilla y a Evaristo. Espero les haya gustado mucho este video y muchas gracias por la atención puesta en el video.